El mundo de un curso de milagros. Cuando empiezas a experimentar un curso de milagros, estás entrando a un nuevo mundo. Contenido en sus páginas están las herramientas que te permitirán ver el mundo en una luz totalmente diferente. Este nuevo mundo que descubrirás es un mundo de un amor inmutable, un mundo de una paz duradera, de una alegría infantil y de absoluta libertad. Este amor, esta paz, esta alegría y esta libertad son tan grandes que se extienden aún más allá de lo que se puede comprender con nuestras mentes pensantes. El nuevo mundo de un curso de milagros ya existe muy profundo dentro de nosotros, donde siempre ha estado y siempre permanecerá. Y lo único que se necesita para entrar a ese mundo es tu disposición a reconsiderar, a retar cada creencia que ahora mantienes. Cuando tu cuerpo muere, tú no mueres. La verdadera realidad de lo que tú eres no está en tu cuerpo, sino en el espíritu que continúa viviendo después de tu muerte. La mayoría de ustedes que leen estas palabras creen ya que eso es verdadero. El real tú, que es creado a imagen de Dios, es espíritu. Es ese espíritu lo que es parte de Dios y que comparte con Él su poder creativo. Uno de los mensajes fundamentales de un curso de milagros es que este espíritu, que es la realidad de lo que tú eres, está vivo y bien vivo ahora mismo, aun cuando parezca que tú existes comúnmente como un cuerpo. Tu espíritu no deja de ejercer su poder creativo, no se va para distantes partes del universo, simplemente porque ahora tú parezcas andar en tu cuerpo, porque el espíritu está vivo y bien vivo, ahora mismo, y porque es tu fuente de poder creativo. Tu espíritu está activo en este mundo. Ahora, como tal es tu espíritu el que determina lo que tú experimentas y lo que parece pasarte a ti. El mundo físico está controlado por el poder creativo del espíritu y no de manera opuesta. Esta comprensión pone al mundo súbitamente a la inversa, cuando te das cuenta que todo en tu vida tiene su fuente en el poder creativo de tu espíritu. Ese discernimiento se hace para ti una fuente de gran paz y alegría. En una palabra, el mundo de un curso de milagros es un mundo de libertad en su totalidad. Eso es todo. Si entiendes la libertad en su totalidad, la libertad como verdaderamente es, no se necesitarían más palabras. Tú eres libre, eso es todo. Tu naturaleza real es espíritu, y como espíritu eres libre. El espíritu vive sin limitaciones. No está limitado ni por el espacio ni por el tiempo. Podrías decir que el espíritu existe en todas partes, por siempre y para siempre, sin principio ni fin. Es en este sentido que somos creados a imagen y semejanza de Dios, quien también es espíritu. Pronto, cuando el curso te las dice, empiezas a entender las implicaciones de ser espíritu y de ser totalmente libre. El espíritu es tan libre como una idea. En ese sentido, está a salvo completamente y más allá del ataque. ¿Por qué? ¿Qué puede dañar una idea? El espíritu está más allá de ser amenazado por algo. Está totalmente a salvo en el mundo de Dios. No hay ninguna circunstancia externa que pueda alterar la naturaleza del espíritu. En palabras del curso, tú eres invulnerable. Así como tú eres invulnerable, así es Dios mismo. Un ser que es invulnerable nunca tiene ninguna razón para temer el ataque de otro ser. En verdad, un ser que es verdaderamente invulnerable es incapaz de sentir la presencia del ataque. Como un ser poseedor de una fuerza infinita, Dios está más allá de ser atacado, amenazado o ofendido por algo que su Hijo pudiera elegir experimentar. Como eso es así, Dios extiende naturalmente a su Hijo la libertad absoluta para hacer y experimentar cualquier cosa que Él pueda imaginar. La extensión a otro ser de tal completa libertad es lo que conocerás como amor. Tal amor es posible solamente cuando es visto a través de los ojos del Espíritu. Como un ser de espíritu, creado por Dios a su propia imagen, tú posees otros atributos que encontramos delineados en el curso. Tu mente es parte de la mente de Dios. Esto te hace santo, porque eres parte de Dios. Esto también significa que la fuerza de Dios está dentro de ti, que el amor de Dios es parte de tu ser, que la visión que puede y ve la verdad de la vida está en tu mente. También significa que tú, como espíritu y como parte de Dios, estás siempre protegido y sustentado por el amor de Dios. Hay dentro de cada uno de nosotros el deseo
de que nos cuiden, nos protejan y nos amen. El Dios de un curso de milagros nos bendice con todos esos regalos, surgidos de la perfección y extendidos sin excepción de ninguna clase. Cuando nos esforzamos y luchamos en esta vida terrenal, está bien lejos de ser verdaderos los párrafos que vimos antes. Eso es porque vemos este mundo con ojos que no ven la verdad. Hacemos nuestras interpretaciones de lo que es este mundo, basado en los pensamientos de nuestras memorias, cerebros. El curso se refiere a esos pensamientos como los pensamientos que pensamos, pero que no son nuestros verdaderos pensamientos. Para experimentar el mundo de un curso de milagros, debemos estar dispuestos a considerar la noción de que los pensamientos del cerebro no dan evidencia de lo que es verdadero. De hecho, debemos abrirnos al discernimiento de que nos es imposible descubrir nuestra verdadera naturaleza si insistimos en funcionar dentro del sistema de pensamiento de este mundo. El mundo de un curso de milagros se encuentra más allá de tus pensamientos. Los pensamientos de este mundo, los pensamientos del cerebro, toman la forma de percepción. Las percepciones son formadas siempre en respuesta a una experiencia nacida en la parte creativa de tu mente y entonces es proyectada sobre la pantalla del espacio y del tiempo. Las percepciones son pensamientos formados después del hecho, acerca de una experiencia nacida en tu mente. Un curso de milagros establece esto cuando dice que tú solo ves el pasado y que tu mente terrenal está ocupada solo con pensamientos pasados. Las percepciones, al ser después del hecho, no tienen poder creativo. Como tal, el curso establece que esos pensamientos no significan nada. La suma total de nuestras percepciones forma lo que es básicamente un filtro, a través del cual nosotros vemos el mundo físico, incluyéndonos a nosotros mismos. Por lo tanto, como nuestro esquema perceptual tiene su base en este mundo, estamos constreñidos a creer que este mundo es real y que nuestra realidad existe dentro de él. Por ejemplo, tú crees que tu cuerpo es lo que realmente eres. El mensaje de un curso de milagros es que nuestra real naturaleza es el espíritu, que no somos cuerpo, que el esquema perceptual de este mundo no dice ni puede decirnos lo que somos nosotros. Es en este sentido que los pensamientos que pensamos no tienen significado, porque no nos dicen la verdad acerca de nuestro ser. Sin embargo, existe un esquema perceptual que está muy cerca de informarnos de lo que es nuestra naturaleza real. El curso llama esto la percepción verdadera. La percepción verdadera es muy fascinante porque no es algo que tú imaginas, no es una recompensa que viene después de años de estudio y de contemplar un sistema de pensamientos complicado. De hecho, el curso establece muy enfáticamente que no hay nada que tengas que hacer que te sirva para alcanzar el resultado final, que es la paz de Dios. El camino a la percepción verdadera y al mundo de paz descansa en tu disposición a abrirte a la verdad simple de que tu verdadera naturaleza es espíritu y que ello no se puede encontrar dentro de este mundo de cuerpos, de espacio y de tiempo. Y cuando te abres a la posibilidad de que la paz y la verdad están más allá de este mundo, encontrarás que ellas existen dentro de ti y que siempre han estado allí, más allá del nivel de nuestros cuerpos, más allá del nivel de nuestros pensamientos del cerebro, hay el nivel de la mente. Es allí donde se produce toda la actividad creativa. Si deseas experimentar algo o cambiar tu experiencia corriente de alguna manera, debes hacer eso funcionando en el nivel de la mente. Tú estás en el nivel de la mente cuando haces el máximo posible por acallar los pensamientos de tu cerebro, sin traer contigo las interpretaciones y los juicios que este mundo te ha enseñado, sin traer contigo los estigmas de culpa del pasado, sin traer tu miedo al futuro. En verdad, ya sabes por experiencia propia que estás más cerca de sentirte totalmente vivo cuando simplemente experimentas tu vida, cuando dejas tu ego fuera de lo que estás haciendo, de manera que no haya pensamientos del pasado, del futuro o sus consecuencias. Sabemos que esto es así, ya sea tocando el piano, golpeando una pelota de golf o disfrutando una puesta de sol. El nivel de la mente es similar a ese estado en el cual estás libre de tus pensamientos y simplemente estás viviendo. Es a ese nivel que encuentras tu realidad creativa. El curso tiene la meta de ayudarnos a aprender a vivir
nuestras vidas en ese nivel de la mente. Lo que aprendemos en un curso de milagros es que cuando dejamos las ocupaciones de nuestros pensamientos atrás y elegimos escuchar, podemos escuchar la voz de Dios. Esa voz está allí siempre, en el silencio de nuestras mentes, tranquilamente esperando el día en el cual nos abramos a su presencia. Esa voz te enseñará un nuevo mundo, un mundo donde no haya nada sino amor, un mundo de paz, de alegría y de libertad, más allá de lo que tus pensamientos puedan entender. ¿Qué descubrirás cuando entres al mundo de un curso de milagros? Descubrirás que tu verdadera naturaleza existe como espíritu, como una idea en la mente de Dios. Como tal, tú eres parte de Dios y nunca puedes bajo ninguna circunstancia estar separado de Él. Como parte de Dios se te ha otorgado el poder creativo del universo. No hay esencialmente nada que tú no puedas hacer cuando ejerces ese poder. Más aún es la voluntad de Dios que tú uses ese poder sin límites ni restricciones, para el propósito de crear gozo que automáticamente se extiende a toda la creación. Aprenderás, no obstante, que la creación se extiende siempre en una dirección, hacia afuera. La creación no puede devolverse y alterar a su creador. Eso significa que tú, el Hijo de Dios, no puedes revertir la dirección de la creación, que no puedes cambiar a Dios o lo que Él ha creado. La única limitación en tu libertad absoluta para crear es que tú no puedes cambiar a Dios o lo que Él ha creado, que incluye tu ser. Tú eres como Dios te creó y debes mantenerte así. Estás guardado a salvo y seguro en los brazos de Dios. Siempre será así, y no hay poder en el universo que pueda hacer o imaginar algo para cambiar ese hecho. Ya he aludido al hecho de que somos invulnerables. Esto en la práctica significa que no existe poder en la creación que nos pueda hacer algo en contra de nuestra voluntad. Como nuestro poder creativo está adentro, se entiende entonces que debemos ser los creadores de cualquier cosa que experimentamos. El curso establece muy directamente que nada puede pasarle al Hijo de Dios, nosotros, que no sea por su propia elección. Cuando vivencies esta verdad dentro del mundo de un curso de milagros, ello será para ti una salida hacia el regocijo y la libertad. Cuando comprendas que tú eres el creador de tu propia vida, hasta el último detalle, y que toda la experiencia surge dentro de ti, entonces desaparece toda tu tendencia o deseo de culpar a tus hermanos por las circunstancias de tu vida. Con lo cual desaparece tu rabia. Sin lucha y sin esfuerzo, la rabia desaparece de tu vida y en su lugar aparece la paz. Como cada ser, en su invulnerabilidad, crea las circunstancias de su propia vida, entonces se deduce que tú nunca puedes hacer algo para herir a otro. Con este discernimiento la culpa se disuelve en la nada, y el pecado como la causa de la culpa se disuelve en ella. El curso repite una y otra vez que el Hijo de Dios, tú, es absolutamente libre de pecado. Tu libertad y tu invulnerabilidad hacen que el pecado sea imposible. Tal es el amor, tal es la sabiduría de Dios. Dentro del mundo de un curso de milagros, también descubrirás que Dios es uno. Dios es todo lo que es, y solo existe lo que es parte de Dios y es Dios. Esto te incluye a ti, a mí, a cada hermano que anda por esta tierra con nosotros. A nivel del espíritu, a nivel de la mente, a nivel de nuestra realidad, todos somos uno, creados así por Dios y siempre será así. Dentro de este mundo, pronto te darás cuenta que toda la vida es una existencia de inmensa y espléndida armonía y que es una expresión del poder creativo en acción dado a nosotros por Dios. Cuando comprendas que eres verdaderamente uno con tu mundo, vendrá una nueva visión de tus hermanos y de este mundo que compartimos. Cuando mires a cada aspecto de tu vida como un solo aspecto de tu ser, automáticamente lo verás con una compasión y una dulzura que no habías conocido antes. Como sugiere el curso, andarás por el mundo en serena gratitud y tendrás mucha paz. Cuando reconozcas cada experiencia de tu vida como una forma de regalo para ti mismo, encontrarás que la misma gratitud y dulzura cuidan tus párpados mientras duermes en serena paz. Siempre uno debe preguntar acerca de las aparentes tragedias de esta vida terrena. ¿Qué de la violencia, de los asesinatos, de las enfermedades, de la muerte, de las tristezas y de las lágrimas? El curso nos ayuda a comprender que todo ello surge del miedo. No hay hombre que golpee a su mundo,
excepto que él esté gritando a su propio miedo y a su propio dolor. El miedo tiene su fuente en la errada creencia que este mundo es lo que nosotros somos y es nuestra realidad. Por lo tanto, como creemos que somos cuerpos separados y solos en la presencia de otros cuerpos, constreñidos a ser víctimas de las circunstancias y maldecidos por la inevitabilidad de la muerte, debemos vivir en el miedo. El proceso por el cual nos identificamos a nosotros mismos con este mundo es llamado valorar. El curso nos dice directamente: no valores nada que no dure para siempre. Esto significa muy simplemente que no debemos confundirnos acerca de nuestra verdadera naturaleza. Somos espíritus. Nuestra realidad no es nuestro cuerpo. Cuando creemos que nuestro cuerpo o este mundo es lo que nosotros somos, estamos valorándolo. Más aún, nuestra creencia que somos nuestro cuerpo, que sabemos que algún día pasará, debe llevarnos al miedo de ese día, cuando nosotros, nuestro cuerpo, moriremos. Así creamos el miedo a morir, el miedo a la muerte, en verdad. El miedo mismo no pudiera haber surgido si no hubiéramos valorado este mundo, al igualarlo con lo que nosotros somos. El curso establece que nada en este mundo es digno de valorar. Nada en este mundo eso puede ser la realidad de lo que tú eres. Por lo tanto, no se debe temer la pérdida de nada. En el mundo de un curso de milagros no hay miedo. Tú simplemente entiendes que lo que tú eres es simplemente el Hijo de Dios, eterno, incapaz de morir, absolutamente a salvo, absolutamente amado y absolutamente libre. Entonces comprendes cuando dice el curso que no hay nada que temer. El curso no dice que no valoremos nada en este mundo. Es importante comprender que no valorar no significa no amar. De hecho, lo opuesto es justo lo verdadero. No es posible amar verdaderamente a otro ser, a menos que no valores la relación. La razón se hace clara cuando entiendes que el amor es libertad, como aprendemos en el curso. Si tú valoras una relación con alguien, entonces has hecho a esa persona parte de lo que tú eres y necesitas esa persona. Siempre que necesites a alguien, automáticamente resistes cualquier cambio en esa persona que afecte tu relación. En esencia, deseas negar la libertad a esa persona a quien dices amar. Es posible amar verdaderamente a otro a menos que le garantices a esa persona la libertad completa. Dios sabe eso y nos creó totalmente libres. Cuando no valoras, no necesitas. Entonces eres capaz de permitir a otro completa libertad. Solo permitiendo libertad real puedes amar verdaderamente. Y debido a que somos uno, es solo al dar tal libertad de amor que puedes recibir esa misma libertad de amor dentro de tu propia vida. El amor de un curso de milagros te trae libertad y gozo y sin esfuerzo saca el miedo de tu vida. En la ausencia del miedo, tú verás más allá de lo que el mundo llama tragedia. Cuando miras a las aparentes tragedias del mundo según el curso, lo que ves es seres que han valorado este mundo y están actuando sus miedos cuando tratan de experimentar el sueño imposible de que pudieran ser lo que no son, que pudieran estar separados de Dios y de los demás. Más allá de los miedos, lo que ves son seres creados libres por Dios que son totalmente amados, totalmente a salvo y que no pueden separarse de los amorosos brazos de Dios, aun cuando ellos traten de imaginarlo de otra manera. Nada en este mundo es digno de valorar porque nada de ello tiene ningún efecto sobre la belleza real de lo que ellos son, porque ellos son el Hijo de Dios y seguirán siendo así. Cuando comiences a experimentar un curso de milagros, te verás a ti mismo entrando a un nuevo mundo. Es un mundo de libertad, donde todos los seres son tan libres que literalmente eligen y crean cada detalle de sus vidas. En la invulnerabilidad de esa libertad, no puede existir culpa, rabia o pecado. Todo lo que existe es el amor de Dios que todos los seres comparten igualmente y totalmente. Es un mundo de unidad y armonía, en el cual todos los seres honran y se regocijan en las creaciones de los otros seres. Es un mundo en el cual todo está en armonía con la voluntad de Dios, que es nada más que la libertad total de crear y ser. Es un mundo en el cual únicamente el plan de Dios para nuestras vidas es la expresión alegre de esa libertad
la cual Él nos ha otorgado. Sobre todo es un mundo de alegría. La voluntad de Dios es que tú seas co-creador con Él en esta aventura llamada vida. Tienes dentro de ti el poder de Dios, que te hace invulnerable. Debido a que eres invulnerable, estás totalmente a salvo en el mundo de Dios. Porque estás a salvo, eres libre de experimentar cualquier cosa que quieras. Dentro del contexto de tal libertad, la alegría es inevitable. Y esa alegría es la voluntad de Dios para todos nosotros. El más hermoso aspecto del mensaje de un curso de milagros es su promesa de que a todo ser en la creación de Dios le llegará el día de regresar a la conciencia total de su verdadera naturaleza. No es posible para nadie permanecer en el miedo y la oscuridad indefinidamente. Cuando creces en la experiencia del amor y la libertad, nunca dudas que estás de regreso al hogar. Y el hogar es el lugar donde vivirás por siempre en paz, libertad, alegría y en un amor que está más allá de tu comprensión.